Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sani y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar analizando lo que fue el rendimiento de las selecciones de Conmebol en el día de hoy, donde jugaban la gran mayoría su partido amistoso, el segundo y en algunos casos inclusive el tercero, desde lo que fue el comienzo de la jornada con Japón frente a Perú, al cierre de la misma con Ecuador frente a Costa Rica, analizando lo mejor y lo peor de cada uno de estos partidos y cómo cerró esta doble o triple fecha en algunos casos cada una de las selecciones sudamericanas que les tocó jugar en el día de hoy. Así que espero que les guste mucho la idea del video y que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y sin dar mucha más vuelta comenzamos analizando el primero de los encuentros. El primer partido, como les comentaba, de la jornada fue el Japón frente a Perú. Un encuentro que en la previa, la verdad que Japón tenía mejor equipo, tenía mejor rendimiento en el último tiempo, pero que Perú, debido a lo que había sido su primer partido donde había logrado vencer a Corea, una selección también muy potente de Asia, podía llegar a ilusionar con quizás sacar un empate y por qué no intentar ganarle a los nipones. Sin embargo, rotó mucho a Reynoso en este caso, después él lo explicaría en la conferencia de prensa, intentó darle lugar y probar nuevas cosas, porque si no es un amistoso, ¿dónde vas a probar? Justamente, incluyó al doble 9, agregó a Paolo Guerrero que había jugado el primer partido, también a la Padula, le dio la posibilidad a Cueva y a Peña de jugar titulares, cambió mucho la defensa, ingresaron Zambrano, López, Santamaría, salió Callens, salió por ejemplo Trauco, y la realidad es que no salió bien este experimento para los peruanos. Un partido que fue muy dominado por los nipones, la realidad es que tiene una selección que es mejor hoy en día, prácticamente todos sus jugadores juegan en las ligas de Europa y en muchos casos en alguna de las ligas más importantes. Un Japón muy directo, muy vertical, que aprovechó prácticamente todas las posibilidades que tuvo y fue letal en cada una de las transiciones. De la mano de Ito, Mitoma, de Junya Ito y de Maeda, logró ponerse 4-0 en el marcador en un partido muy flojo por parte de la selección peruana y probablemente uno de los más flojos que ha tenido Reynoso, que quizás obviamente como contracara, había tenido probablemente su mejor partido frente a Corea. Recién González en el minuto 83 lograría descontar para los peruanos, pero cierran esta doble fecha con un sabor agridulce debido a que fue un muy buen resultado ganarle a Corea, pero esta goleada con Japón obviamente también siembra muchas dudas. Hablemos sin duda del partido de la jornada. En la previa, el más interesante para mí, para ver, era el partido que iban a disputar Alemania, por todo lo que es Alemania, y obviamente Colombia, una de las selecciones más fuertes que iba a estar jugando en el día de hoy. Yo en la previa había dicho que para mí, teniendo en cuenta que no venía tan bien Colombia, porque el empate frente a Irak me había dejado más dudas que certezas, teniendo en cuenta que también es cierto que Alemania no venía bien, no veía como una locura un empate, pero creía que si una de las dos iba a ganar, iba a ser la selección alemana. Sin embargo, por primera vez en su historia, Colombia le logra ganar a Alemania y además con autoridad y en su casa, porque el partido se jugó en Alemania. Fue un 2-0 en el cual Alemania tuvo el control de la pelota, pero no supo generar peligro. Prácticamente no llegó en el primer tiempo y directamente no llegó en el segundo al arco defendido por Camilo Vargas. Y una Colombia muy ordenada en defensa que tuvo puntos muy altos como el de Yerry Mina, que jugó uno de los mejores partidos en el último tiempo con la selección cafetera y la cual aprovechó muy bien su velocidad para atacar, sobre todo en los contragolpes, y terminó de la mano por un lado de Luis Díaz de cabeza en el minuto 54 y luego de Cuadrado después de un penal en el minuto 82, ganándole con mucha autoridad a una selección alemana que sin duda está atravesando uno de los peores momentos de su historia. Pero esto no hay que sacarle mérito ni mucho menos a Colombia, que jugó un gran partido, incluyó algunas variantes en relación a lo que había sido el primer encuentro frente a Irak, y con una selección que se abrió más, que le dio más posibilidad de atacar, mostró probablemente lo mejor que ha tenido la selección de Lorenzo y se lleva un gran triunfo a su casa en esta doble fecha. Y otra de las grandes sorpresas de la jornada, y un partido que también en la previa para mí era bastante interesante, fue lo que ocurrió entre Brasil y Senegal, partido que se jugó en Lisboa, en Portugal. Un encuentro que en la previa traía una Brasil que no atravesaba su mejor momento, pero que igualmente para mí seguía siendo candidata a ganarle a Senegal, que es una muy buena selección, pero que igualmente Brasil tiene mejores cosas. Sin embargo, cuando vimos lo que fue el rendimiento en general del partido, vimos realmente una Brasil sin ningún tipo de ideas a la hora de jugar, con muy poca profundidad en el medio, con pocas ideas a la hora de atacar, prácticamente lo que se puede decir una Vinicius dependencia, que jugó un muy buen partido, es cierto, el jugador del Real Madrid, inclusive con una buena jugada de él y un centro terminan abriendo el partido con el gol de Paquetá en el minuto 11,
pero obviamente después se termina volviendo muy predecible. Si vos atacás siempre por el mismo lugar y atacás siempre con el mismo jugador, Senegal logró ajustar las marcas y terminó venciendo a probablemente una de las peores defensas brasileñas del último tiempo. Realmente muy flojo el rendimiento general e individual de cada uno de sus defensores, que con errores, pérdidas de balón, hicieron que de la mano de Diallo en el minuto 22, Marquinhos gol en contra en el 52 y Mané en el 55 le den vuelta el partido a Brasil para ponerse 3-1. En el 58 Marquinhos lograría descontar, metió gol en las dos áreas, pero ya en el 97 de penal lograría nuevamente Mané con un doblete sentenciar el encuentro para un 4-2 que sin duda genera muchas dudas en una Brasil que tenía pensado quizás estar un año sin técnico, darle la chance a Ancelotti de la próxima temporada llegar, pero habrá que ver con estos resultados y cómo viene jugando el equipo si puede estar un año entero sin un técnico fijo. Y hace muy poquito se terminaron de jugar los últimos 3 encuentros amistosos. Por un lado, el primero que comenzó a jugarse fue Uruguay frente a Cuba en Montevideo. Un encuentro claramente en el cual había una diferencia importante de jerarquía entre cada uno de los equipos, en el cual Uruguay era la clara favorita, sobre todo jugando de local, y la verdad es que se dio el resultado lógico. Quizás inclusive para mí era lógico que hubiese terminado goleando, lo podría haber hecho, tuvo varias chances, no lo pudo hacer, sobre todo por la ineficacia o por errar situaciones claras, pero terminó imponiéndose 2-0 frente a la selección cubana, que poco pudo hacer frente a la selección de Bielsa. No fue un partido brillante ni mucho menos, es cierto, igualmente estos dos amistosos se jugaron con selecciones inferiores, pero también es cierto con gran parte del equipo titular, o el supuesto equipo titular que pararía Bielsa, que no estaba, muchos jóvenes y mucho recambio que se está probando, y terminó ganando los dos partidos, que la verdad que es lo más rescatable que se puede sacar de estos dos encuentros. El otro partido que se jugó fue el partido entre selecciones de Conmebol, entre Bolivia y Chile. En el caso de la selección boliviana, que no venía bien, venía de una derrota en su primer amistoso. En el caso de Chile, venía de ganar sus dos primeros partidos, justamente frente a Cuba, uno de ellos, y frente a República Dominicana, dos selecciones de CONCACAF claramente inferiores, pero la realidad es que cuando se topó con una selección de Conmebol, la más floja, sin duda, de Conmebol, como es el caso de Bolivia, pero jugando de local, también me dijeron muchos de ustedes que no fue en la altura, ese dato me lo había comido para el video anterior, pero más allá de eso la realidad es que fue un partido que le costó a Chile. Bolivia lo presionó, también lo atacó en algún momento, obviamente con sus armas, con bastantes carencias en cuanto a la hora de atacar, pero se vio una Chile que quizás es lo más importante de resaltar, que cuando le tocó un rival un poco mejor de nivel, un poco mayor en cuanto a jerarquía, la realidad es que volvieron a reflotar las falencias de siempre. Pobre en la definición, escasa generación de juego, los laterales que desbordaban poco, y la realidad es que hay jugadores que queda claro que no tienen el nivel hoy en día que tendría que tener un jugador titular de la selección chilena, pero el recambio le está costando, y la realidad es que hay muchos jugadores que al día de hoy no parecen ser los adecuados, pero Berizzo deberá, en este tiempo que tenga para trabajar, empezar a buscar las mejores alternativas. Y el último partido que se jugó también fue el Ecuador frente a Costa Rica, un partido bastante interesante y muy bueno para los dirigidos por el español, que la verdad es que tuvo un partido muy correcto. Ecuador jugó muy bien frente a una selección que la verdad que es buena. Costa Rica es de lo mejor que puedes encontrar en CONCACAF, que siempre en la Copa del Mundo da alguna que otra sorpresa y tiene buenas actuaciones, y la verdad que Ecuador le ganó muy bien, tuvo muy buenas posibilidades, tuvo 20 tiros, solamente 4 por parte de Costa Rica, un encuentro que lo abrió nuevamente Ener Valencia, como había ocurrido en el partido anterior, amplió la ventaja a William Bachot, Joel Campbell logró descontar en el minuto 66, pero finalmente Pedro Vite en el 82 sentenció el 3-1 para un Ecuador que cierra una fecha muy positiva, realmente jugó bastante bien el equipo y en general creo que ha encontrado bastantes variantes en varios puestos que obviamente hay que empezar a probar jugadores jóvenes y la verdad es que en Ecuador han rendido muy bien en esta doble fecha. Pero obviamente me gustaría leer su opinión y análisis respecto a lo que han sido los partidos de esta fecha de amistosos. ¿Qué les ha parecido? ¿Cuáles son las selecciones que más les han gustado? ¿Cuáles les han generado dudas? ¿Y cuáles creen que en su balance ha sido negativo? No mucho más para decir, espero les haya gustado la idea del video. Que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita. Y que yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en uno próximo.